Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre eterno, gracias a nuestro Dios por su infinita y grande y preciosa misericordia que nos tiene todos los días. Damos gracias porque Él es bueno y para siempre, queridos hermanos, es su preciosa misericordia. Gracias a nuestro Señor, gracias a Él, gozamos de esta vida. Gracias a Él gozamos de estar despierto y nos levantamos cada mañana con el propósito, con el deseo de agradarle, con el deseo de hacer las cosas bien. Pedimos a nuestro Señor que intervenga en esta mañana, que intervenga en nuestra vida, para que la guianza de Dios, los propósitos de Dios, realmente, queridos hermanos, se establezcan. Hermano, que en nuestros corazones, en nuestra vida. Oh, gracias a nuestro Señor. Gracias a su gran infinita misericordia, que nos llama cada mañana, que nos guía cada mañana. Nos podemos hoy acercar a la preciosa manifestación de nuestro Dios. Gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana nos ayude siempre, queridos hermanos, a buscar la verdad, a buscar la verdad. Dios, en su gran infinita misericordia, siempre, queridos hermanos, busca siempre que nuestra vida vaya en completamente orden. Vaya pegado siempre, queridos hermanos, a los principios, de su voluntad, a los principios, queridos hermanos, de los mandamientos específicos. No siempre nosotros, queridos hermanos, siempre dejamos que nuestra vida en veces se aleje de los propósitos de Dios, se aleje de los propósitos divinos. Y nuestro Señor, hermano, siempre busca la manera de enderezar nuestra vida. Dios nos ayude, queridos hermanos. Dios nos ayude realmente a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra forma de ser. Que cada mañana seamos cada día mejores. Que cada día, queridos hermanos, realmente nuestro sentir, nuestra relación con Dios cada día mejore, cada día mejore. Dios nos ayude en nos ayude a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Nos ayude, queridos hermanos, a realmente buscar y entregarnos delante, para que nuestro Señor realmente obre en nuestra salvación. Pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana, si hay alguna enfermedad, que nuestros hermanos y hermanas que están pasando por una necesidad realmente sean bendecidos con un milagro. Sean bendecidos, queridos hermanos, de que Dios sane su cuerpo, Dios sane su vida, de tal manera que puedan estar siempre pendientes de la obra, si puedan estar siempre, queridos hermanos, sumergidos siempre en la voluntad divina. Dios derrame misericordia, una paciencia sobre nuestros hermanos, nuestras hermanas,
que realmente esperan en el bendito Señor. Dios es bueno y para siempre, y grande es su bendita misericordia. Quiero hablarles de algo que el Espíritu me habló esta mañana, que me mostró esta mañana. Y es importante nosotros entender que somos un pueblo bendecido. Cuando somos un pueblo bendecido, estamos bajo cubiertos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo opera en nosotros. Aunque nosotros no creemos que la sangre de Cristo es como un amuleto, como decir, me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico, no es válido. Cuando uno está cubierto con la sangre de Cristo, de hecho lo es desde el momento de que nosotros recibimos a Jesucristo, la sangre de Cristo opera en nosotros. Del momento que nosotros, queridos hermanos, nos sometemos hay vida en nosotros, la sangre es vida, la sangre de Cristo opera en nosotros. Creemos profundamente, queridos hermanos, que el creyente que se somete a la voluntad divina está cubierto, como dijo mi Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y eso nos trae mucha bendición a nuestra vida, confiando creidamente que el venir a Cristo tiene mucha bendición, tiene mucha protección, tiene mucho respaldo, pero hay que hacer las cosas bien. Hoy quiero hablarles de algo importante que el Espíritu me mostró. Y en veces, hermanos, uno se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta uno de que si algo Dios viene juzgando ya, los juicios están cayendo ya. Muchos cristianos sin darse cuenta, queridos hermanos, está cayendo en un apagón, en una ruina, en una perdición. No está cayendo en una ceguera que no sabe, queridos hermanos, qué es lo que realmente lo aparta de Dios o le puede traer destrucción. Hay que entender que que es importante entender con qué tipo de personas nos rodeamos. No, hermano, y que realmente, queridos hermanos, esos consejeros realmente no sean de Dios. En este tiempo habrá muy malos consejeros. Muy malos consejeros. Que, hermano, que llevarán a mucha gente a la perdición. A mucha gente a la perdición. Y que mucha gente, queridos hermanos, se apegará más al consejo del hombre que al consejo de Dios. Mucha gente será arrastrado por el mal consejo, que en lugar de buscar la vida, buscan la muerte. En lugar de que ¿cómo decirle? De que Dios realmente derrame su bendita y preciosa misericordia en la vida de mucho creyente, no podrá hacerlo. No podrá hacerlo porque el hombre carece del buen consejo, del buen amor a la palabra. Qué tan importante es amar la palabra y amar el consejo de Dios. Y si algo tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, queridos hermanos, es que la gente escuche un mal consejo. Por eso nosotros estamos escuchando el consejo de la palabra. Es un consejo, porque Dios quiere bendecir al hombre. De hecho, la palabra, la bendición que Dios da es la palabra. Dios bendice al hombre, Dios bendice al cristiano, Dios bendice al hombre por la palabra. Le causa, porque la palabra de Dios tiene efectos positivos, tiene efectos, queridos hermanos, que realmente produce milagros, produce sanidad, produce temor, produce obediencia, produce lo que Dios quiere hacer. Es una palabra, hermano, que no es una palabra declarada por el hombre, es una palabra declarada por Dios.
Pero hay quienes buscan una bendición esperando una maldición. Esto no es un juego. Hay que tener un poquito de temor, porque Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Por eso estamos viviendo tiempos donde el consejo de Dios estará ausente cada día más de la vida de mucho creyente, de la vida de mucho, inclusive hasta a veces de nosotros. En estos tiempos, queridos hermanos, la gente se va a rodear de gente violenta. Por eso la misma escritura dice en Mateo 24, versículo 12, que dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y cuando habla de esto, queridos hermanos, está diciendo que habrá muchos malos consejeros. Y por haberse multiplicado la maldad en el corazón de mucha gente, cuando hablamos de la maldad, esta palabra maldad significa perverso. Y la palabra perverso significa, hermano, significa hombres de difícil carácter. Maldad significa eso, hombres de difícil carácter, hombres que no aceptan nada que venga de Dios. Cuando uno les quiere hablar de Dios, queridos hermanos, ellos enseguida refutan, enseguida se levantan. Y no es así. Piensan que las cosas, hablar del Señor, es hablar con gente necia, gente que juega. Y esto es un problema. Cuando alguien quiere hablar las cosas de Dios seriamente y alguien, hermano, empieza a hablar y hablar equivocadamente sin tino, hablar a lo loco, hermano, perdona la expresión, se está metiendo en un problema, pero problema serio. De hecho, eso significa la palabra maldad. Maldad significa alguien que no toma en serio las palabras cuando Dios está hablando. Las palabras cuando se apegan a la verdad, a lo justo de Dios, hermano, eso se llama, cuando no se apegan se llama la maldad. Ellos no se apegaron a la verdad divina. Y quien no se apega a la verdad divina, cuando alguien está llevando, queridos hermanos, el mensaje de Dios y no la respeta y no la recibe con ese temor, está exponiéndose, queridos hermanos, a realmente lo que es. Por eso dice que el amor de muchos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es la maldad? Por eso el Señor le dijo que ellos hay muchos cristianos que son hacedores de maldad. Dice, la palabra maldad dice que será gente muy problemática. Son personas muy problemáticas. Le mal contestan a todos. Son personas hermanos, que en realidad tienen un problema. Que discuten por todo. Que no pueden hablar, hermano, aceptando una realidad, sino quieren buscar su propia realidad, su propia verdad. Por eso cuando no podamos resolver un problema, tenemos que resolverlas nosotros delante de Dios. Dice que la palabra maldad, que significa una persona malvada, dice que es un hacedor de problemas. Eso significa hacedor de maldad. Cuando mi Señor Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, les digo que ellos eran personas de difícil carácter, no se les podía explicar la palabra de Dios porque te estaban mal contestando, buscando razones lógicas para ellos. Estos son hacedores, dice que son personas muy problemáticas. Eso dice la palabra hacedor de maldad, significa gente muy problemática, persona que hace lo malo, dice por lo que es de poco valor. Una persona de malo dice que no toma el consejo de Dios, la palabra de Dios es muy poco. Está por encima más lo que diga ellos que lo que diga la palabra. También significa, y esto lo vamos a ampliar más después, transgresor de la ley significa indisciplinado. También dice un ente o gente rebelde. También significa destrucción tan grande como para llevar al punto. Dice, es un destructor tan grande como para llevar al punto de muerte.
dice que los hacedores de maldad van a llevar a la gente al punto de la muerte. Su consejo que va a dar va a ser un consejo de muerte y no de vida. Por eso los que tienen el Espíritu de Dios siempre van a aconsejar vida, o sea, lo correcto. Van a aconsejar temor, van a aconsejar lo que se apega a la verdad, al orden divino, a la obediencia. Eso lo van a aconsejar las personas que tienen el Espíritu de Dios, los que realmente son salvos. Pero acá dice algo, hermano, que los hacedores de maldad a quienes el Señor rechazó, le cerró la puerta. Les digo, ustedes apartados de mí, hacedores de la maldad, nunca os conocí, porque ustedes, dice, llevaron a la gente al punto de muerte. También significa hacedor de maldad, significa un mal compañero. Un mal compañero. Bendito Dios. Y esto lo podemos aplicar tanto en el matrimonio, lo podemos aplicar como hermanos, lo podemos aplicar como también como hermanos en sangre. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál sería el mejor hermano de sangre que tengas? Aquel que te dice esto no te conviene, esto está bien, esto está mal. O aquel que te da por tu lado sin importar las consecuencias más adelante. Porque si tú tienes un hermano que no se apega a la ley, que no se apega al mandamiento de Dios, que no se apega al temor de Dios, tienes un mal hermano, como lo tuvo como lo tuvo Abel. Abel tuvo un mal hermano. Un mal hermano que era su enemigo, que lo único que buscaba de él es su muerte. Por eso dice que hacedor de maldad es alguien que lleva a otros al punto de la muerte. Bendito Dios, hermano. Hay malos hermanos que dan muy mal consejo a su propio hermano, a su propia hermana. Yo quiero que entendamos, hermanos, que el peligro, de hecho le puse así, el peligro de un mal consejo, para que no se salve. También se refiere a hombres, dice, hombres que llevan a otros a la idolatría. También significa hombres que llevan a otros a la impiedad, son hijos de rebelión. Dice que son hijos de rebelión. No me he puesto a investigar mucho a profundo en algunas cosas que he entendido. Algunos dicen que Caín y Abel nacieron juntos, como lo fue Esaú y Jacob. Eran gemelos. Nacieron gemelos. Lo que representa que era una semejanza parecida al verdadero. Lo que representa que en veces en una familia van a ser un rebelde, un hijo del diablo. Por eso aquellos hombres decían, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Abraham. Verdaderamente dice, Jesús le dijo, si verdaderamente vuestro padre fuera Abraham, verdaderamente me amarían. ¿Por qué dijo eso, me amarían? Porque también yo soy hijo de él, yo también soy su hermano de ustedes. Pero como Jesús no encontró que lo amaban a él, usted dice, le digo, ustedes quieren matarme. Esos hacedores de maldad significa, ustedes son gente que quieren matarme, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, queridos hermanos, algunos dicen que son gemelos, porque nacen de un mismo vientre, pero, queridos hermanos, pero uno es del diablo y uno es de Dios. Créanme que el que da buen consejo es de Dios. El que no da un buen consejo no es de Dios. No importa quién sea. En este punto no hay quién es. Simplemente quien saca a otros de los propósitos divinos es un hijo del diablo. Y también significa que es un
un pagano, un idólatra, gente vacía, gente sin presencia de Dios. Eso significa hacedor de maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, lo que está diciendo que muchos llevarán a otros por el consejo y los llevarán al punto de la muerte. Esto no es juego, hermano. El día que usted no pueda dar un consejo y se atreva a hablar en el nombre del Señor, va a tener mucho problema. Es mejor decir, lo que te estoy diciendo es mío, no es Dios. Pero si nosotros nos atrevemos a hablar, tratar de solucionar un problema, tratar de, hermano, de creer de que Dios apruebe algo, va a ser un gran problema. Y le voy a explicar algo. Dice que, por eso dice, queridos hermanos, le voy a explicar esto porque esto me impactó a mí. Salmo 142 dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción de la tierra, en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Bendito Dios, que te rodees, que siempre cuando estés en una necesidad, estés pasando por alguna situación, siempre haya un justo junto a ti. Que siempre te dé aliento, que siempre te dé un buen consejo, que siempre esté orando por ti, que siempre, hermano, te encuentres un justo. Pero si te llegas a encontrar un hacedor de maldad, un hombre lleno de la maldad, te va a dar un mal consejo. Hombres, dice, hermanos, que qué hermoso, yo veo que es hermoso que te encuentres un justo. Que ayuden, hermano, a fortalecerse en el Señor y realmente hacer las cosas bien. Pero cuando hay maldad, la gente son perversas. Gente perversa, porque la palabra perverso significa la palabra perverso significa maldad. Gente violadoras de la ley, gente transgresora de la ley, gente que pisotea la palabra de Dios. A ellos el consejo de Dios, hermanos, se lo pasan de oído a oído. Sus consejos de ellos no estarán basados en el temor a Dios. Usted lo puede encontrar en el Salmo 36. Dice que ellos no ven ningún motivo para temer a Dios. O sea, no encuentran ninguna relación para decir, esto, yo no voy a cuidar mis palabras. No encuentran nada. A mí nadie me va, Dios no ve lo que hago, Dios no escucha lo que hago. O sea, piensan que fuera de la iglesia ya Dios no los ve. Y dice, hermano, piensan que fuera de la iglesia ya Dios no los oye. Piensan que sus palabras se las lleva el viento. Y no saben, queridos hermanos, que todo está siendo monitoreado. No saben que todo está siendo registrado, cada palabra, cada pensamiento, cada intención, cada conducta. Todo está siendo registrado. Y por eso tenemos que correr al trono de la gracia y de la misericordia a pedir perdón. Porque tarde o que temprano vamos a dar cuenta sobre eso. Pero hoy hoy la maldad mucha gente cristiana está siendo rodeadas de la maldad de violadores de las Escrituras. No hay un consejo. Pero Dios envía a los justos para salvar a los que están en una situación difícil. A los que están siendo arrastrados. Qué rico que te encuentres a alguien realmente y te dé un buen consejo. Y te dé un buen consejo porque el consejo soluciona. Por eso la Escritura dice, hermano, que en donde hay en la multitud. No te vaya a trata de no encontrarte un solitario por ahí, un rebelde, uno que insujeto, porque te vas a meter en un gran problema. Dice la Escritura, queridos hermanos, que en el libro de Proverbios, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Dice, pero porque con ingenio se harán las guerras, Proverbios 24, versículo 6, y en la multitud de consejeros está la victoria. Oh, es rico. Qué rico encontrarse, hermanos, una multitud de gente justa.
porque con estrategia se hace la guerra y el éxito depende de muchos consejeros. Pero si depende de uno, de dos y de los más descarriados, ay hermano, ¿usted cree que le va a ir bien en todas las cosas que decida? En todas las cosas que está poniendo a hacer, ¿cree que le va a ir bien? La verdad, ¿dónde quedó Dios, hermano? ¿Creen que Dios va a probar después la desobediencia, el mal consejo? Dios lo va a probar simplemente porque alguien te mal aconsejó. Definitivamente tendrás que pagar las consecuencias. Calcula bien cuando hagas la guerra, porque la victoria depende de los muchos que han sabido pensar. Esto que le voy a decir está tremendo, porque el consejo depende de muchos. Pregúntale a muchos, sí, a muchos, no a uno, pero a gente que con temor de Dios. Ahí está el apóstol, está el pastor, gente, hermano, gente que te da un buen consejo. Si no puedo yo se lo paso al apóstol, y el apóstol quizás se lo pasará a otro. Pero buscábamos el consejo, como pasaba cuando Moisés, hermano, el pueblo le traía todos los problemas, y cuando Moisés no podía, se lo presentaba a Dios. Así es esto. Que varios consejos, primero la palabra, primero, después, hermano, el Espíritu, y el Espíritu, bueno, vamos a buscar el consejo del pastor, si no el consejo del pastor, vamos a buscar el consejo del apóstol, vamos a buscar todos, hasta estar seguro. Pero si usted busca gente, hermano, que le aconsejen sobre la salvación, sobre cualquier decisión, y no tienen nada que ver a quienes Dios puso, va a meterse en problemas. Por eso dice, hermano, que Dios envía a los justos a salvar. Cristo, en Dios envió un justo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Porque había muchos malos consejeros. Bendito Dios aquellos que realmente, hermano, reciben un buen consejo, porque las cosas les saldrán bien. Sí, Salmo 59 dice, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a las naciones. No tenga misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Volverán, dice, así está bien. Dice, volverán a la tarde. A la tarde ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Ay, hermano, perdónenme la expresión, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay gente que se comporta como perros, los malos obreros. Saludos a nuestro pastor allá en Nicolás, allá en Argentina. Saludos, Dios los bendiga, a la iglesia. Bendiciones, cielo. Bendiciones a la familia. Dice, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, los que dan un mal consejo. No tengas misericordia de aquellos que dan un mal consejo. Iniquidad era gente que, hermano, que eran dice que son hacedores de maldad. Persona malvada, persona problemática, persona abominable. Un tipo de mal carácter. Imagínese que un tipo de gente así te aconseje sobre la salvación, sobre resolver un problema. A muchos mataron ellos. Ellos mataron a mucha gente, hicieron que mucha gente se vaya. Destrozaron la vida de mucha gente. Dios no está jugando con las personas. Por eso dice, hermano, que aquí claman pidiendo que a las personas que den un mal consejo sean aniquiladas, que sean tratadas sin misericordia. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán en su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? No están escuchando. Piensan que Dios no oye los consejos de ellos. Piensan que lo que ellos dicen en secreto, en algo, hermano, están comploteando hasta con Dios. Dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de toda la nación. Dios se está riendo de la gente que está hablando sin consejos, sin la palabra de Dios. Nada más se está riendo de ellos. ¡Qué vergüenza! A causa del poder de tu enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Yo espero en Dios, yo confío en Dios, yo haré las cosas conforme a Dios. Ese debería de ser lo correcto de un hijo de Dios y un cristiano. Esperar en Dios, buscar el consejo de Dios. No de los inicuos, no de los rebeldes. Aquí claman claramente que no sean tratados sin misericordia los que se rebelaron.
los que dieron un mal consejo. Dice, a causa de Dios de misericordia irá delante de mí, Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Porque el pecado de su boca, dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Entonces, el castigo que pidieron, hermano, dice, el castigo que pidieron es que todo lo que digan de su boca, hermano, paguen por ella por la causa de la boca. Por eso dice el pecado de su boca, dice, sean ellos presos en su soberbia y la maldición y mentira que profieren. Sean presos. Acábalos con el furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. ¿Por qué cree que la Escritura dice, queridos hermanos, de que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Dice que por cada palabra ociosa que diga el hombre dará cuenta. Y cuando usted recuenta algunas versiones, dice que por cada palabra ociosa, dice, tendrás que dar cuenta. Por cada palabra que hayas dicho en contra de alguien, tendrás que rendir cuenta por qué lo dijiste. Tendrás que responder por qué lo dijiste. Todo se registró. Se registró cada palabra, cada consejo, cada palabra en contra de los pastores. Porque acá dijeron ellos, hermano, te le va a mostrar que ellos dijeron que los pastores dan mal consejo. El apóstol da un mal consejo. Y los hermanos dan mal consejos. No le hagas caso. Quien no lleve la palabra de Dios, dice, no lleve doctrina, dice, no le digas bienvenido. Dice, el pecado de su boca sean ellos presos en su soberbia. Porque, ¿qué dice? Porque la maldición y mentira, por la maldición y mentira que profieren, estaban maldiciendo, estaban diciendo mentiras. Acábalos. Hay cristianos que se les olvida que no son dueños de sí mismos, sino que están bajo el cuidado de un ministro, están bajo el cuidado, hermano, realmente de un líder al que Dios puso para velar por sus almas. Son ellos los que van a dar cuenta por las almas. Pero hay quienes, como Absalón, hay quienes se van a adelantar. Hay gente rencillosa, gente amargada, que se van a adelantar, queridos hermanos, a dar un consejo, a hablar mal de su padre espiritual, a hablar mal de los pastores, porque ellos se van a adelantar a dar un consejo. Estos son los Absalones. Quien aconseja quien aconseja bien un desorden, bien en el sentido que estás bien en el desorden que estás haciendo, yo te apoyo, entonces dice, hermano, el pecado va a hacer estrago en esa persona. Por eso el pecado no tiene nada que ver con el pastor, hermano. Si nosotros, queridos hermanos, el pecado de las personas no tiene nada que ver con nosotros. ¿Acaso nosotros enseñamos pecado, hermano, doctrinalmente anunciamos pecado? Le damos a la gente, queridos hermanos, ese decir sí que te vaya mal en tu vida. Pero acá dice que ellos mismos tomaron la decisión de tomar un mal consejo. Dios no toma malas decisiones. Las malas decisiones vienen del hombre. Usted va a ver, que, hermano, cuál fue el problema en el huerto. Aquí viene lo interesante. En el huerto, queridos hermanos, estaba la serpiente. Esa serpiente, hermano, viene de la palabra serpiente. Quiere decir que un ser que camina, un ser que piensa y camina. Un hombre que piensa y camina. Se está refiriendo ya sea a un hombre, se está refiriendo a una mujer. Aquí está en el sentido femenino. Por eso quienes causan más estragos en todos estos hermanos, no digo que no haya hombres chismosos, pero hay mucho más mujeres chismosas. Feministas. No se vaya usted a ofender. Dice que la serpiente era más astuta
que todos los animales. Ellos, hermano, dice que el Señor le dice a este de Adán, ¿quién nos había engañado? ¿Quién nos habían engañado? Y ellos dicen, queridos hermanos, que quienes nos habían engañado había sido la serpiente. Un hombre, una mujer que se acercó, un rebelde, lleno de maldad, un hombre que quería lo que le vaya mal. Dios no va a respaldar, queridos hermanos, créame que Dios no va a respaldar la desobediencia, el desorden, lo que está mal, todo lo que no tiene orden. Dios no lo va a respaldar y mucho menos lo va a bendecir. No sé quién piensa, porque piensa que el Dios que tiene, el Jesucristo que tiene, es un Cristo y es un Dios injusto. Es un Dios de pecado. Eso nunca va a suceder y eso es una blasfemia. Mira, hermano, nosotros podemos tener todos los errores que tú quieras. Por eso cuando usted ve la vida, de David, dice la Escritura en Reyes, queridos hermanos, que Dios no le tomó en cuenta, dice, o sea, que lo único que le tomó en cuenta Dios a David fue, queridos hermanos, dice que fue el que haya matado a Urías. Dice en Reyes. Pero dice que lo demás, queridos hermanos, Dios dice, vea, hermano. Déjeme. Un pasaje donde dice, ahí está. En Primera de Reyes 15, versículo, dice 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase se había apartado de en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. David fue recto, fue perfecto, hizo todo bien, porque una de las cosas es que David tenía muchos errores, muchas fallas, muchas equivocaciones, como cualquiera de nosotros. Pero cuando se trataba de Dios, queridos hermanos, él cumplía. El ir cumpliendo con Dios hacía que Dios fuera limpiando y dándose cuenta de su vida. Eso lo ayudó a David a alcanzar la misericordia de Dios. Dios no lo juzgó por lo que tenía, lo que había hecho. Que sufrió las consecuencias, sí. Pasó muchas cosas para que aprendiera, sí. Pero, queridos hermanos, él siempre se esforzaba por cumplir. Y eso Dios se los tomó en cuenta en hacer lo correcto. Por eso dice, hermano, que vemos que una de las cosas que hizo de Adán, que hermano, fue que él siguió el consejo de la mujer. ¿Por qué? Porque Eva había seguido el consejo de la serpiente. Aquí hay algo interesante. Espero no encontrarte, hermano, cuando tengas una situación en tu vida. No te encuentres con una serpiente, con un rebelde, con uno que prefiere la muerte, alguien que no se pega a la verdad, alguien que te apoya sin el temor de Dios. Porque mire lo que va a pasar. Por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que te mandó diciendo, no comerás de él, maldita será tu tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo serás y al polvo volverás. ¿Sabe qué pasó aquí? Dice que puso enemistad. Ay, hermano, puso enemistad. La serpiente puso enemistad en tus hermanos. Quiere decir que si tú, hermano, lo único que están causando es que el hermano, o sea, las hermanas o los hermanos se separen. Van tarde que temprano, va a terminar mal. La serpiente me engañó. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste maldita serás entre todas las bestias. Dios maldijo a la serpiente, a la mujer y al hombre que mal aconsejó. Cayó en maldición en el momento que dio un mal consejo. Cayó en maldición. Cayó en maldición. Si usted va y mal aconseja a una persona que está necesitada y aún en su salvación, en ese momento las personas caen en maldición.
Y no solamente eso, y que sabe que hoy me doy cuenta. ¿Por qué? Hoy me doy cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que veo yo, que la mujer que anda mal aconsejando y anda de chismosa y murmuradora y criticonas en todos los lugares, metiendo, dice la escritura que en Timoteo, que estas eran mujeres cargadas de pecado y que se apartaron para Satanás. Dice que Dios maldijo. En el momento que estaban dando un mal consejo, recibieron la maldición. Y la maldición cayó sobre su esposo. Sobre el esposo. Todo lo que haga la mujer mal, va a maldecir a su esposo. Sobre todo si anda dando un mal consejo. El esposo dice que con trabajo, hermano, nada más sacará para la comida hasta el último día de su vida. ¿Quién está maldiciendo su hogar? La mujer. ¿Por qué? Porque aconsejó a otra mujer una destrucción en su vida. Aconsejó a otra mujer, a otra familia, hermano, que le vaya mal. Porque no se apegó al temor a Dios. La serpiente no se apegó al temor a Dios. Quien da un mal consejo en ese momento cae en maldición y nada más sacarán para la comida. Mira, hermano, se volverán pobres. Vendrá ruina, pobreza ese hogar. ¿Por qué? Porque son gente problemática, gente que no se apega a la palabra, dice, indisciplinado, gente rebelde, destrucción, dice, están a punto de llevar a la muerte a alguien. Un mal compañero, una mala hermana, un mal hermano. ¿Por qué no me aconsejaste bien, hermano? ¿Por qué no me aconsejaste bien, hermana? No importa si me molestaba, no importa por qué no me aconsejaste en el temor de Dios. ¿Por qué no me diste un buen consejo, una buena regañada? ¿Por qué? ¿Por qué me diste? Mucha gente va a maldecir esto al final. ¿Por qué no me aconsejaste? En ese momento dice que cayeron, Dios la maldijo. Maldijo su tierra, maldijo su trabajo, maldijo todo. Y el esposo estaba de acuerdo. El esposo estaba de acuerdo, por eso dice por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Estaba escuchando. Estabas escuchando y no dijiste nada. Por eso nosotros como pueblo de Dios fuimos llamados a bendecir. Y por eso dice aquí, queridos hermanos, dijo en los salmos dice, volverán tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y dijeron ellos, ¿quién nos oye? Oh, Dios estaba pendiente del consejo. Y dice, por el pecado de su boca, por el pecado de los labios, sean ellos presos en soberbia y la maldición y por mentira que aconsejaron. En el momento, hermano, ¿por qué mucho varón no se para? No toma el liderazgo. Porque hay una mujer que da mal consejo. Porque hay una mujer que hasta consejo dale, porque quiere dirigirlo, porque lo quiere mandar. Ese esposo, con trabajo va a sacar para la comida, porque Dios maldijo ese hogar, porque no dan buenos consejos, hermano. Por eso dice que en este tiempo la maldad va a aumentar gente problemática, gente, queridos hermanos, que no se apegará a la ley, que no buscará realmente bendecir a la gente. Y estaban pendientes, dice, para toda palabra de maldición y mentira que digan de su boca, un mal consejo que digan de su boca, se ha destruido su hogar hasta el día que se muera. Su esposo nada más va a tener comida, nada más trabajo para comer. Van a tener dolores, van a tener enfermedades, pero va a ser maldita esa casa. Dios maldijo a la serpiente, a quien dio el mal consejo. Y todavía dejaron maldición en esa casa. Dejaron maldición. Ellos por haber escuchado, hermano, haber escuchado el consejo, también recibieron maldición. La serpiente, ya sea hombre o mujer, que mal aconsejaron a Eva, se llenaron sus vidas de dolor y no de salvación. Por eso fueron muertos espiritualmente. Cayeron muertos espiritualmente. Imagínese, hermano, que ¿por qué mucho marido se va? Por la maldición de la mujer. Si la mujer es chismosita, si la mujer anda, hermano, metidos en problemas, una de las maldiciones es que el marido se vaya.
ese hogar se venga abajo. Va a haber pobreza hasta el día de su muerte. Porque destruyeron por causa de la boca, cuántas familias han sido destruidas, cuántos matrimonios han sido destruidos, cuántos jóvenes, cuántos han sido destruidos por causa de la boca. Eso no lo va a tolerar. Dice que Dios está pendiente claramente, hermano, de cada palabra que decimos. Y tendrás que dar cuenta por qué destruiste una familia, por qué destruiste la vida de una persona, por qué fuiste un mal hermano, por qué fuiste una mala hermana, por qué fuiste una persona indisciplinada, rebelde, por qué destruiste a tu esposo, por qué destruiste a tu familia. Por eso dice, hermano, que las mujeres que andan siempre metiéndose en asuntos que no les corresponde resolver, un problema espiritual que no les corresponde, fueron maldecidas por Dios. Te arrastrarás en el polvo. Son gente arrastrada. Se oye feo, hermano. Y prácticamente no tienen nada. ¿Por qué, hermano? Porque hay una ley en Dios, hay una regla en Dios que dice en el libro de Génesis 12, versículo 1. La serpiente no llegó a bendecir, llegó a maldecir. Y todo el que maldiga serán maldecidos. Y todo el que bendiga será bendecido. Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. A los que bendijeren, a los que bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Rodéame, Señor, de gente justa. Un buen hermano, un buen pastor, un buen apóstol, son los que te aconsejan bien y los que te advierten de las consecuencias, pegados al temor a Dios. Recibieron maldición el primero que fue maldito fue el esposo, cayó maldición sobre él. Solo encuentran nada más para la comida. No van a prosperar. Su mal carácter. El esposo se va a ir, la esposa se va a ir, los hijos se van a ir. Esa maldición arrastró hasta un hijo malo le salió, un hijo hermano violento. Gente problemática que no saben dar un buen consejo. A los que te fueran, dice, a los que enseñan que Dios va a respaldar un desorden, una desobediencia, algo que está fuera de orden. Maldición para los dos. Tanto para el que escucha como el que aconseja. Por eso hay muchos hogares destruidos. Por el problema de la boca. Ellos no tienen temor a Dios. ¿Se va a multiplicar la maldad? ¿Se va a multiplicar en este tiempo? Sí. Habrá muchos maldad y que dirán: a mí Dios no me ve, a mí Dios no me oye, a mí Dios... Hermano, fíjense cómo viven. Fíjense cómo viven. Y pregúntense por qué no salimos. Tenemos años, no salimos de esta pobreza, de esta forma de ser. Porque quieren... No son palabras, hermanos, que bendigan conforme a la palabra. Hay una ley en Dios que el que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Serán prósperas en ti, serán benditas en ti las demás familias de la tierra. Dios va a bendecir a las personas. Dios va a bendecir a las personas que dan un buen consejo. Las mujeres que andan metidas con otras mujeres dando un mal consejo, hablando mal de otros, hablando mal de sus pastores, hablando mal de la gente. Mire, lo va a pagar el esposo. Se va a ir de la casa, va a haber muchos problemas, va a haber pobreza, de ahí no van a salir porque es una maldición. Sus hijos empezarán a dividirse, unos por aquí y otros por allá. No importa si eres pastor, no importa si eres quien sea, esto es personal. Todo lo que está fuera del orden divino, Dios no lo va a respaldar. A mí me tiene dicho el Señor, yo no voy a respaldar, a mí me dijo, yo no voy a respaldar ni rebeldía, ni desobediencia, ni maldad, ni pecado, lo voy a respaldar.
Yo no voy a respaldar porque me digo, yo no soy, yo no soy injusto. Todo lo que esté fuera de la regla de Dios no va a respaldar a Dios. La serpiente les hizo creer que son, por eso dice que cuando dice, alcanzará sabiduría. Ah, soy mujer sabia, yo sé lo que digo y es que es así. Oye, pero Dios, si cuando nosotros hablamos así y no lo dice así la palabra, Dios va a contradecir el lenguaje del hombre. Por eso están matando mucha gente espiritualmente. Caín mató a su hermano. Lo mató. Judas mató a su hermano, a Jesús. Jesús era su hermano. Mal consejo lo mató. En el momento que estaban dando mal consejos, cayó maldición. Su esposo no se levanta. Esa casa no se levanta. Porque están bajo maldición. El que te bendiga, dices, bendeciré a los que te bendijeren. Qué hermoso, hermano. Y bendecir significa decir buenas palabras. Palabras con temor, palabras con sabiduría. Palabras que aparten a otros del desorden, del pecado. Por eso Romano dice 3:4, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueras juzgados. Y venzas cuando fueres juzgada. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras, dice, pero cuando se te presenten delante de Dios, dice, y sean juzgados, venzas. Porque tus palabras siempre fue de consejo, de bien, y hablar bien, y te sujetaste a la palabra. Dice, cuando venga el juzgamiento, no será juzgado porque hablaste bien, diste un buen consejo. Esto no se trata de nadie, hermano, de quedar bien con nadie. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Si nuestra injusticia es que Dios, mira, lo respaldó Dios, pero Dios no va a respaldar eso, hermano. Dios no va a respaldar el pecado, el desorden, lo que está mal, Dios no lo va a respaldar. Es que me salió bien, no, te salió bien todavía, vamos a ver. ¿Será injusto Dios que da castigo? Si salió bien, Señor, ¿y por qué me está yendo mal? Ah, ¿será Dios injusto? Dios que da el castigo. Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si lo que está mal lo va a juzgar Dios. Lo que es todo desorden lo va a juzgar Dios. Entonces, ¿cómo juzgaría? ¿Todo está bien? En ninguna manera. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? No puedo mentir sobre las cosas de Dios. No puedo. Mira, hermano, una cosa es mi vida personal, una cosa que yo esté luchando con muchas cosas, pero yo no puedo darte, en lo que yo me voy a rayar y cuadrar, es que yo no puedo darte un mal consejo a ti. ¿Por qué razón? Porque me voy a meter en problemas con Dios. Yo no quiero que mi familia sea maldita. Y tu mujer no puede permitir que tu esposo sea maldecido. Nunca van a prosperar, nunca le va a venir nada. Por eso dice, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Gente amargada. Gente que no conoce la paz. La serpiente hizo que Eva se creyera una mujer sabia. Que tomara decisiones. No, tú tomas decisiones personales. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas al pastor. Tú no necesitas al Espíritu. Ya le preguntaste al Espíritu de Dios. Ya le preguntaste a la palabra si lo que estás haciendo es correcto. Ya le preguntaste si estás haciendo con tu familia, con tu esposo, lo que estás haciendo está bien, es correcto. No, tú tomas decisiones. Entonces dice que cuando ellos tomaron sus decisiones personales sin Dios, les hizo creer que eran Dios. Lo hicieron sin su consentimiento. Y todo lo que es sin su consentimiento, usted lo puede encontrar en 1 de Romanos 1, versículo 28. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Están reprobados.
Su mente está reprobada, su fe está reprobada, sus acciones están reprobadas. Todo aquel que no toma en cuenta a Dios está reprobado. Sin su consentimiento y su aprobación. Antes todas las cosas que hagamos tenemos que buscar a Dios. Si Dios lo aprueba o no. Toda decisión tiene, como hijos de Dios, tiene que ser afirmada claramente en esa multitud de consejos si lo que estamos haciendo es correcto. La serpiente engañó, que no necesitaban la aprobación de Dios. Y sabe que todo aquel que dice o piensa que no necesita la aprobación de Dios, cayeron sin la bendición. Dios va a bendecir lo que no aprueba. Dios lo va a bendecir lo que Dios no afirma que es correcto. Dios va a bendecir, queridos hermanos, lo que dice que no es correcto. Dios va a bendecir. Va a respaldar el pecado, el desorden, lo va a bendecir. Dígame usted, ¿lo va a bendecir? Entonces hagamos males para que vengan bienes. Si yo hago lo malo, pues Dios me va a bendecir, me tiene que bendecir. Dijo, no porque yo no soy injusto. O sea que se puede violar la ley en desorden y luego decir, fue decisión de Dios, Dios me va a bendecir. Es como cuando la Escritura dice, hermano, que no juntéis con un yugo desigual. La gente se junta con un yugo desigual, se juntan con cualquier persona y luego vienen delante de Dios, que Dios bendiga mi matrimonio, bendiga mi vida porque Dios lo respaldó. Están equivocados. Hoy ya Dios nos busca las parejas, ahora son las personas que buscan las parejas. Cayeron sin la bendición. Y a los que mal aconsejaron, no conforme al temor de Dios, fueron maldecidos por Dios. En sus bocas solamente había maldición, o sea, que no había palabra de temor. No conocían las Escrituras. Hay malos hermanos, hay malas hermanas, hay malos hermanos amigos. Por eso la misma Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Están malditos. Un día cuando fueron llamados, dice, para que salgan ustedes, para que no salgan en el juicio, que sean juzgados por sus palabras, no sean condenados, es porque aplicaron la justicia. Por eso, queridos hermanos, a los que mal aconsejaron, fueron maldecidos por Dios. Llevaron maldición al necesitado, al buen consejo de Dios. Su marido, por decir en el caso de Eva, su marido no se levantó. No se levantó a tomar autoridad. No tiene trabajo. Se va con otra. No tienen nada, no tienen un bien, no tienen nada. Están en ruinas. No prosperan. Esto los está arruinando. El mal consejo. Su familia se divide, caen en pecados, se alejan de Dios, se apartan de Dios. Muchos hogares están maldecidos, muchos creyentes están maldecidos. Atrayeron maldición para sí mismos. Una casa bendecida empieza por la cabeza, donde el hombre toma el liderazgo, donde el hombre toma la dirección. El esposo va por delante. Respetan a la autoridad. Pero cuando una mujer es chismosa, le gusta andar en la calle, le gusta andar metiéndose en todo y no respeta al esposo, el esposo se va a ir. ¿Por qué razón? Fue consecuencia de una mujer que todo el tiempo anda en la calle. Fue consecuencia de una mujer que no pide permiso. Fue consecuencia de una mujer que se rebela. Y ahora dicen, ¿por qué me pasó? Por chismosa. Hay que decirle, ¿sabe qué? Por chismosa. Porque no das un buen consejo. Porque todo el tiempo andas en la calle. Porque tú no te sujetas. Igual el varón, hermano. Eso así. Por eso cuando hay un liderazgo, es que no permita que la mujer dirija, que se meta en problemas. Dios no dijo que va a bendecir a la mujer. Dios dijo que va a bendecirla, que el varón, la cabeza es el varón. Muchos lugares están maldecidos por causa de su boca. Si una característica del esposo, hay una bendición ahí en esa casa, es porque el esposo va, hermano. Pero cuando hay maldición, la mujer es la que manda. Acabaron con el esposo, son mujeres insujetas. Y luego dicen, ¿por qué a mí me pasó?
Trajiste maldición a la casa. Romanos 3 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan? Es que el pastor está mal y el pastor, el apóstol me aconsejó mal. ¿Y eso qué te puede aconsejar? ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón decía lo mismo. Le roban el corazón a las personas. Dice que el pastor no te puede dar un buen consejo, un justo no te puede dar un buen consejo. Dice, porque ellos nos calumnian diciendo ellos no pueden darte un buen consejo, pero ven conmigo, yo sí te voy a apoyar en tu pecado, yo sí te voy a apoyar en tu desorden, yo sí te voy a, hermano, yo sí te voy a apoyar. Aunque te salgas de Dios, aunque dejes de tu privilegio tirado, aunque Dios te use, yo sí te voy. No, hermano, bendito Dios. Se nos calumnian diciendo que nosotros somos los malos consejeros. Eso dijo Absalón. Le voy a contar rapidito. ¿Sabía usted que Absalón, el problema que hizo que empezó, hermano, se volvió un mal consejero? Fue producto de un resentimiento que tenía con su hermano Amón, porque se metió con su hermana y no pudo hacer nada. Tenía un coraje, se cargó se guardó un odio sobre su hermano por lo que pasó con su hermana Tamar. Y después fue creciendo ese odio y se convirtió en un ladrón. Por eso los verdaderos ladrones en una iglesia no son los que se llevan hermanos. Los verdaderos ladrones en una iglesia son aquellos que roban el corazón de los demás, los que envenenan el corazón de los demás para apartarse. Son aquellos que le dicen, no te acerques al pastor, el pastor es un mal consejo. No te acerques a los hermanos que te den un buen consejo, ellos no te pueden dar un buen consejo, mejor ven conmigo. Dice que se paraba en la puerta y veía a todo el necesitado, aquel que estaba emproblemado, y él se acercaba y decía, hermano, se decía, ven, yo te voy a solucionar su problema. El pastor te va a regañar ¿y qué te tiene que decir? Y yo por eso ni me sujeto, cuando te diga alguien, yo por eso no me sujeto al pastor. Es un Absalón. ¿Y cómo terminó Absalón? Hay que ver cómo termina la gente. El resultado de esto es ver cómo terminan esa gente. Caín no escuchó el consejo de Dios. ¿Acaso Dios lo mal aconsejó? Natán David escuchó el consejo de Natán. Saúl no escuchó el consejo de Saúl. Saúl no escuchó el consejo de Samuel. Judas no escuchó el consejo de Jesús. Y pudiéramos hablar de muchos. ¿Cómo terminaron? El problema de Absalón, hermano, es que guardó algo en su corazón, tenía algo, y siempre se trataba de hablar. Si tú tienes un problema en tu corazón contra alguien y no permites que se les dé un buen consejo, lo único que van a traer es maldición a su casa. Quien lo va a pagar no somos nosotros, no lo va a pagar la iglesia, lo vas a pagar tú con tu casa. Hasta el día de su muerte no tendrán nada. El esposo no se levantará, el esposo se va a ir. Porque hay maldición en esa casa. Porque Dios no aprueba un mal consejo. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldiciré. Porque hay un peligro, queridos hermanos, de un mal consejo. Porque trae maldición. Si nos roto realmente, queridos hermanos, mucha gente no es salva porque por eso dice que la maldad se multiplicará. ¿Por qué se multiplicará? Porque habrá tanta gente que llevarán a otros
al punto de la muerte, de una muerte espiritual. Dios a mí me tiene dicho, no voy a respaldar ni un desorden, ni una desobediencia, ni una rebeldía, ni una maldad, ni un pecado, porque no soy un Dios injusto. No soy un ministro de pecado. Eso a mí me dijo. Yo lo creo, hermano, porque Dios es justo. Personas de mal carácter, gente que no se sujeta a la palabra y da un mal consejo y se pone en el lugar de Dios, se pone en el lugar de los ministros a quienes Dios puso para salvar a las personas, para ayudar a las personas, serán maldecidas. Dijo, sean tratados sin misericordia, no tengan misericordia de los que se rebelan con iniquidad, porque son como los perros que ladran y rodean la ciudad, porque dicen, ¿quién nos oye? Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en soberbia, y la maldición y mentira profieren. Queridos hermanos, líbrate de esto. No trates de quedar bien con las personas, porque las consecuencias las vas a pagar tú. Si a las personas no le dices por qué están yendo en una trampa, están yendo, les va a ir una ruina, una perdición, algo les va a ir mal, y usted los apoya, y no les dice sus verdades, vean entonces por qué se divide una casa, por qué tus hijos se fueron para allá, tú estás en otro lado, por qué tu esposo camina para acá y tú caminas para acá, por qué ellos no prosperan. Usted dice en la Escritura que una casa dividida no permanece. Porque les gusta jalar a la gente sin decirles la verdad sobre su vida que está pasando. Es muy delicado, hermano. Mucha gente está muriendo por un mal consejo. Las palabras, dijo mi Señor Jesús, son vida. Nos retan a abandonar el pecado, nos retan a dejar el desorden y hacer las cosas bien para que Dios pueda bendecir cada cosa que esté bajo el orden de Dios. Nada, Dios no bendice nada que no esté bajo el orden de Dios, hermano. Créame. Y si usted lo puede verificar en las Escrituras, hagamos males para que vengan bienes. Sea el hombre, todo hombre sea mentiroso. Y en este tiempo, voy a repetirles, la maldad o el perverso son personas que llevarán a otros a punto de la muerte. Un mal compañero, un mal hermano, una mala hermana. ¿Cuántos traen, si eres un buen hermano, una buena hermana, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios? ¿Por qué no traes a la familia a los pies de Cristo? Trae los pies a los pies de Cristo. Pídele perdón a Dios para que venga la bendición. Para que tu esposo, tu casa, todo lo que miras, seas prosperado en todo, hermano. Seas bendecida en todo, seas bendecido en todo. Si tú bendices, da un buen consejo y ayudas a otro en el buen consejo, no solamente va a caer la bendición sobre ellos, sino que a ti, dijo Dios, te voy a bendecir porque ayudaste a alguien a apartarte del pecado, porque ayudaste a alguien a apartarte del desorden, pues de la destrucción, de la muerte. Lo ayudaste. Ya es su problema de él si no quiere aceptar el consejo, pero porque Dios no lo va a respaldar. Pero tú cuídate. ¿Por qué razón? Porque puede caer la maldición sobre ti. Y el primero que va a pagar los platos rotos de esto va a ser tu esposo. Tu esposo. O se va, te deja todo porque ya no aguanta. Y te va a dejar en ese camino. Y los hijos se van a ir. Piénsalo. Es mejor arrepentirse. Es mejor por causa de mi casa, por causa de mi familia, es mejor hacer las cosas bien. Mucho pueblo no es apto para dar un consejo si no tienen temor de Dios. Ven a Cristo, hermano. Arrepiéntete. Esto a mí me abre los ojos demasiado. Esto que el Señor me está hablando esta mañana, es realmente de tomarle mucha importancia. Por eso yo con las cosas de Dios, cuando se habla de tratar de Dios, de hablar de las cosas bien, no me meto yo ahí.
En veces se acusa, autoacusa a uno y se siente uno mal porque nos redarguye el Espíritu de Dios. Pero que no salga de mí un mal consejo hacia los demás. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Arrepiéntete para que la bendición de Dios, realmente la salvación de tu familia, esté siempre vigente delante de Dios. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. El hablar lo correcto, lo recto, hace que la bendición de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios esté en casa. No enseñe rebeldía, no enseñe desorden, porque los únicos que están atrayendo es maldición. Dios te bendiga. Denle like a la página, ayúdenos a compartir, y mañana en punto, queridos hermanos, a las 7 de la mañana, con el favor de Dios, si nos permite estar aquí estaremos con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, los que se conectaron en esta mañana. Que nuestro Padre Celestial les dé la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de la serpiente, porque la sabiduría de la serpiente es creer que no necesitas el consejo, no necesitas la aprobación de Dios. Equivocado. Bendiciones a todos.